también a nuestros moderadores de la segunda. Empezamos en 5, 4, 3, 2. Adelante. Buenas tardes. Hoy estamos en el cuarto día del primer coloquio internacional Red de Diálogo, espacio de debate en torno a la danza y la cultura. Del lado de Future Team México está Juan Antonio Carbona García, coordinador nacional, y yo, Giselle Vergara, directora del Departamento de Arte y Cultura de Future Team México. Del lado de Enjambre, Tejido en Movimiento, está con nosotros Sami Navarez, Cintia Dueñas y Daniela Urias. El día de hoy teníamos preparado iniciar con una intervención de la maestra Marisa Jiménez Cacho en calidad de representante de IBRECEN en México. Sin embargo, nos ha cancelado unas cuantas horas de iniciar este cuarto día, pero estamos muy contentos de tener aquí en esta transmisión, también como parte del programa, en vivo, a Cintia Santoyo Robles, de la Oficina de UNESCO México. Le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerles a todos ustedes que se están conectando para ver el cuarto día del Coloquio Internacional. Le quiero ceder la palabra a Cintia. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. No, Giselle, pues el gusto es mío. La verdad es que es para, bueno, pues buena tarde a todas y todos, a la audiencia que nos está escuchando a través y nos está viendo a través de las redes, y a todas ustedes que, bueno, pues en nombre de decirles que en nombre de la Oficina de UNESCO México, les queremos agradecer infinitamente al equipo de Future Team y, por supuesto, a Enjambre, Tejido en Movimiento, pues que nos hayan invitado a participar en este primer coloquio internacional, Red de Diálogo, Debate en torno a la danza y la cultura. Bueno, pues como ustedes saben, es para UNESCO México muy importante y significativo que se establezcan este tipo de espacios que, bueno, nos llevan a la reflexión y al intercambio de ideas y experiencias sobre cultura y arte como elementos fundamentales de la vida humana, y que, bueno, ahora con el contexto del aislamiento, del confinamiento, creo que es muy importante que alcancemos a recuperar pues esto, la cultura y el arte como la base fundamental para la trascendencia pues de toda la humanidad. Giselle, y si me permites, voy a comenzar dando una presentación acerca de Resiliar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por supuesto. Mi exposición va a estar configurada en dos temas principales. Uno es Resiliar, que es un movimiento internacional de UNESCO que inició en abril de este año, y por supuesto vamos a hablar también del Fondo para la Diversidad Cultural. Entonces voy a compartirles pantalla para iniciar la presentación, si me permiten. Y que me dejen saber si pueden verla. Perfecto. La podemos ver. Genial, perfecto. Okay. Bueno, pues para nosotros, como ustedes saben, la UNESCO busca impulsar esfuerzos desde diferentes instituciones y organizaciones para mantener la cultura y las artes de las personas y preservar el ejercicio de los derechos culturales de toda la humanidad. Además de mitigar el impacto, bueno, que sabemos que el COVID ha traído, no solamente en México, sino a nivel internacional, además de mitigarlo en el sector cultural, creativo y artístico del país, pues UNESCO México ha llevado a cabo, a través de este movimiento Resiliarte, les voy a ir pasando, es que no sé si pasan las diapositivas porque no lo logro. No sé. Sí. Listo. Bueno, pues Resiliarte es un movimiento internacional que se lanzó el 15 de abril del año 2020, ¿no? Y fue como respuesta justo al tema del COVID. El debate inaugural tuvo lugar este miércoles 15 de abril, justo en el Día Mundial del Arte, y fue dirigido por la directora general de la UNESCO, la señora Audrey Soleil. Bueno, y es muy importante mencionarles que de este movimiento Resiliar, de las 160 iniciativas que se han realizado a nivel mundial, 30 de ellas se han llevado a cabo en México, y una de ellas, y que estamos celebrando toda esta semana, es el coloquio que organiza Future Team. Es importante decir que este coloquio
se enmarca bajo la iniciativa de Resiliar. En este sentido, pues como les mencionaba, el impacto del COVID sobre toda la cadena de valor cultural va a ser duradero en la economía creativa. El movimiento pues tiene como objetivo garantizar que las conversaciones, el intercambio de datos, los esfuerzos y la sensibilización continúen más allá de la pandemia. Si bien es un movimiento que nace en torno a la pandemia, queremos que esto siga produciéndose independientemente del confinamiento social. En este sentido, se alienta, no sé qué pasa con mi presentación, estamos en la del mariachi, en la diapositiva del mariachi. Sí. En este sentido, se alienta a los profesionales de la cultura a que se unan al movimiento y reproducir los debates de Resiliarte en sus respectivas regiones y en sus áreas de especialización. Siguiendo las guías que están disponibles para el público, ustedes pueden entrar a la plataforma de Resiliar y sin ningún problema van a encontrar la forma de cómo pueden incorporar todas sus iniciativas bajo la marca de Resiliarte de UNESCO. En México es importante, como ya les decía, que de estos 160 que se han realizado a nivel internacional, se han llevado a cabo 30. Uno de ellos ha sido en Morelia, que se ha titulado Ciudad, Cultura e Imaginación, Morelia Creativo. También hemos colaborado con el Instituto Cultural de Aguascalientes en un seminario que llevó por título Patrimonio y Turismo Cultural, Recuperación y Resiliencia, ¿no? Hablando expertos como la señora Gloria López Morales, que es presidenta del Conversatorio de Cultura Gastronómica de México, Claudia Santana, que es la presidenta y titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, por supuesto Frédéric Vacheron, que es el representante de la oficina de UNESCO en México, y bueno, se reunieron en Aguascalientes para conversar acerca de cómo se iba a llevar a cabo la recuperación del turismo cultural y todas las manifestaciones culturales que en el estado de Aguascalientes pues perviven y que han sido duramente golpeadas con el tema de la pandemia. Otro Resiliarte que llevamos a cabo fue en colaboración con la Fundación SM. Este fue un ciclo de 2 webinars entre artistas y docentes que, bueno, estaban poniendo como base fundamental de ahora la educación a distancia a las niñas y los niños, la cultura y las artes, ¿no? Cómo promover a través de las humanidades la resistencia desde cada espacio, también teniendo en cuenta las brechas pues las brechas digitales a las que no todas la niñez están superpuestas, ¿no? No todos tienen acceso a una computadora, a una tablet, y bueno, fue un seminario bastante interesante hablando de educación. El Estado de Puebla, a través de la Presidencia Municipal de Cholula, también llevamos a cabo una serie de seminarios que se llamaron Diálogos en Resiliencia. Aquí principalmente, pues hablando de las manifestaciones culturales enfocadas a patrimonio cultural y material y a patrimonio mundial. Después se llevó a cabo con el gobierno de Tijuana el seminario de emprendimiento cultural, ¿no? Esto es más reciente, en el 29 de agosto. Con San Luis Potosí hemos tenido también una colaboración estrecha encaminada al ejercicio de los derechos culturales en el Estado. Han hecho un gran esfuerzo, un gran equipo multidisciplinario para abordar diversas temáticas como equidad de género, todo desde el arte y la cultura, como equidad de género, comunidades indígenas y bueno, algunas otras. También tuvimos, en colaboración con la Secretaría de Cultura y como parte de una serie de conferencias, México Creativo fue un encuentro para hablar de música tradicional y contemporaneidad. Nos acompañó un artista, Vini Sá, del estado de Oaxaca, nos acompañó un artista de Colombia y próximamente tendremos otro encuentro para hablar de espacios públicos. Y finalmente, a la par que se está llevando a cabo este coloquio internacional que organiza Future Team y que organiza Enjambre, se está llevando a cabo el Resiliarte Cultura de Paz en colaboración con el Instituto Cultural de Cajeme en Sonora. Y bueno, este va a estar a lo largo de 5 semanas para hablar, bueno, específicamente del contexto de Sonora, cómo están resistiendo los sectores, los artistas, y además en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, como es una región en el norte del país. Entonces, también los invitamos a que lo sigan. Son eventos que pues han llevado un esfuerzo importante por parte de la oficina de UNESCO a nivel internacional
y por supuesto a nivel nacional. Pero esto no sería posible sin las contrapartes, ¿no? En este caso, como ustedes, como Future Team, como todos los gobiernos a nivel estatal, a nivel municipal, que han puesto de su parte por no dejar al arte y la cultura atrás. Y decir que es el motor que al final va a cruzar de manera transversal el desarrollo sostenible, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, les invitamos a que sí, a quienes nos están escuchando, gestores culturales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales, estatales, casas de cultura, quieren sumarse al movimiento de Resiliarte, está la página, pueden entrar y quedamos a su disposición para establecer, al final creo que lo importante y lo rico de esto es poder establecer los vínculos que nos permitan seguir trabajando en adelante. Como les mencionaba al inicio, la segunda parte de mi presentación me voy a permitir hablar acerca del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Okay. Bueno, el fondo es uno de los principales instrumentos de cooperación y asistencia internacional que está basado en la Convención 2005, que como ustedes saben es la Convención de la Diversidad Cultural. Recordemos que la Convención de la UNESCO, esta Convención 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, es un instrumento jurídico internacional que vincula y que se adoptó por la Conferencia General de UNESCO el 20 de octubre del año 2005, por eso lleva este nombre y se le conoce como la Convención 2005, durante la 33 sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, bueno, la Convención sobre la Promoción de la Diversidad para las Expresiones Culturales establece un derecho importante a adoptar políticas y medidas para apoyar la emergencia de las industrias culturales creativas, dinámicas y fuertes. Asegura que artistas y profesionales de la cultura, gestores, practicantes, portadores del patrimonio cultural inmaterial, portadoras del patrimonio cultural inmaterial y ciudadanos de todo el mundo puedan crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes, servicios y actividades culturales, incluyendo los propios, ¿no? En el caso de los gestores, de los artistas y de los portadores de patrimonio cultural inmaterial. Esta convención, la Convención 2005, establece un marco estratégico y de acción que requiere, bueno, que los agentes gubernamentales trabajen juntos para estos objetivos. Como yo les decía, al final los instrumentos vinculantes de carácter internacional están, pero es importante que las contrapartes, los gobiernos, los estados miembros que han ratificado con UNESCO, pues se hagan cargo y se logren llevar a cabo estos objetivos. El objetivo 1 es apoyar los sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura. El objetivo 2 es lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura. El objetivo 3 será integrar la cultura en los marcos del desarrollo sostenible. Como ustedes saben, en nuestro trabajo se enmarca bajo la Agenda 2030 y la Agenda 2030 dispuso de 17 objetivos de desarrollo sostenible que son cruciales para toda la elaboración de nuestros trabajos, de nuestros proyectos de acompañamiento técnico con los gobiernos y con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. El objetivo 4 será promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. En cuanto, bueno, a estos objetivos se basan en principios y valores rectores de la Convención, como ya les mencionaba, y bueno, cuando hablamos de los sistemas de gobernanza, los principios rectores de la Convención de 2005 reafirman que existe un derecho soberano de los estados para implementar y formular políticas y medidas culturales que promuevan la diversidad de todas las expresiones culturales en cada una de las etapas de la cadena de valor cultural. Sabemos que las etapas de la cadena de valor cultural, pues es la creación, la producción, la distribución, difusión y participación y disfrute de las manifestaciones culturales. Es indispensable que se involucre a una diversidad de actores, ¿no? Para participar en estos sistemas de gobernanza
de la cultura, y que también, además, debe ser un proceso transparente, con base en un sistema de información de evidencias, que sea lo suficientemente sólido para que se pueda promover una adaptación de políticas claves a las circunstancias cambiantes. Es decir, por ejemplo, ahora que está sucediendo el tema de pues la pandemia por COVID, tiene que haber una flexibilidad para que las políticas puedan adaptarse a situaciones de emergencia como está sucediendo ahora. Sobre esta base, el progreso de este primer objetivo se puede medir prácticamente en 4 ámbitos a los que se les tiene que dar seguimiento. Uno es que las políticas culturales sirvan para determinar en qué medida se pueden implementar y abordar todas estas etapas de la cadena de valor cultural que ya mencionaba, de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo. 2, es que los medios de comunicación del servicio público y el entorno digital determinen en qué medida las políticas que se están adoptando y que se van a adaptar a las realidades actuales, al contexto actual, pues estén configuradas o que puedan transformarse para promover la diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital. Un claro ejemplo es este espacio que ha generado Future Team esta tarde, ¿no? Y toda esta semana para hacer el intercambio a través del entorno digital. Otra parte muy importante es que la sociedad civil esté presente para determinar también en qué medida los actores participan en el diseño y la implementación de las políticas culturales. Como todas y todos nosotros sabemos, es muy importante que las comunidades interesadas sean las principales que estén generando todos esos elementos para la gobernanza de los sistemas sostenibles en la cultura. No podemos hacer, los estados no pueden hacer políticas públicas sin la participación de las comunidades interesadas, de los artistas, de los gestores culturales, de los portadores y portadoras del patrimonio, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, o de las personas habitantes de las zonas del patrimonio mundial. Entonces, por eso es muy importante que la sociedad civil esté incorporada. En cuanto al segundo objetivo, pues para lograr este objetivo, la Convención de 2005 se permite introducir disposiciones que garanticen las políticas culturales, además de brindar el apoyo a artistas y a las producciones culturales con un acceso amplio al mercado de estas a nivel mundial. Esto va a requerir un trabajo intenso igual por parte de los gobiernos a través de marcos institucionales y de legislaciones que sirvan como mecanismos de cooperación internacional para que se facilite la movilidad de todas las personas establecidas e involucradas en las actividades culturales, ¿no? La movilidad del artista. Es necesario también que se permita el flujo equilibrado de bienes, lo que va a requerir pues que se tomen medidas en los sectores políticos, más allá de los sectores culturales, en particular en el comercio y la inversión de los bienes y servicios culturales. Si bien se espera que las partes, los estados partes que firmaron esta convención de los países desarrollados apliquen estas políticas y mecanismos para dar un trato preferente, un trato digno a los artistas, estos últimos, cuando hablamos de países en desarrollo, deben de también crear industrias culturales sólidas y que puedan establecer mecanismos de apoyo que permitan a los profesionales y profesionistas de las empresas culturales aprovechar todas estas medidas con un trato preferente. Entonces, el progreso de este objetivo número 2 se puede medir a través de 3 ámbitos de seguimiento. Uno es que esté garantizada la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura, esto con el objetivo de que se determine en qué medida existe su libertad de movimiento y el apoyo a la movilidad de estos artistas sin ningún obstáculo. El segundo es que, permítanme, no sé qué pasó aquí, que se garantice un flujo de bienes y servicios culturales para determinar en qué medida existe un acceso equitativo y apertura a la distribución de estos bienes y servicios culturales. Y por último, el último criterio al que se le debe de poner atención para ver qué tanto se está logrando este objetivo son los tratados y acuerdos, con el fin de determinar en qué medida se reconoce la especificidad de estos bienes y servicios culturales para que se permita un intercambio abierto y equilibrado que facilite la movilidad de los artistas y todos los gestores culturales.
Pasamos al objetivo 3, que es integrar la cultura en los marcos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como lo mencioné al inicio, además de ser base fundamental del Sistema de Naciones Unidas, por supuesto, de UNESCO, es un tema clave de la Convención 2005 y establece un nuevo objetivo en el derecho internacional. Esto quiere decir que todos los estados partes tienen que integrar la cultura como un elemento estratégico, no solamente en los programas de cooperación internacional, sino en las políticas nacionales de desarrollo. Es decir, que cada país, cuando plantea su programa nacional de desarrollo, no debe dejar a la cultura detrás como un elemento secundario, sino que la convención dice, la cultura tiene que estar establecida como un elemento primordial para el desarrollo estratégico de las naciones. A esto nos referimos en este objetivo número 3. La Convención de 2005 proporciona una comprensión moderna de las políticas de desarrollo contemporáneas para adaptar a cada nación. Por otro lado, la Convención también coloca un enfoque de desarrollo de las industrias culturales y creativas como un medio no solamente para generar un crecimiento económico de las regiones, sino que sea un medio para contribuir a la erradicación de la pobreza, que además sea una fuente detonadora de los procesos creativos e innovación que pueda empoderar a las personas, a los individuos, a los ciudadanos, ciudadanas y a los grupos sociales, además de proporcionar pues una plataforma de expresión, de acceso al ejercicio de sus derechos culturales. Y en tercer lugar, pues la Convención 2005 exige de manera permanente que haya direcciones en el flujo de la asistencia, de la asistencia internacional, perdón, para el desarrollo, más allá de un eje norte-sur, mediante los flujos de cooperación multidireccionales. Es decir, cómo vamos a establecer de norte a sur, de sur a norte, toda esta cooperación internacional sin que puedan existir más allá de los límites geográficos. Y en cuarto lugar, pues bueno, el convenio que se establece en esta convención es que el desarrollo sostenible pues debe convertirse en una prioridad para todos los países y que este enfoque pues ahora es el centro de la Agenda 2030 con la que regimos todos nuestros proyectos y a la que los gobiernos, que son estados partes, deben alinear. Y bueno, por último, el objetivo 4, que nos habla de promover los derechos y las libertades fundamentales. En este sentido, bueno, pues se habla de la promoción del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, por la libertad de expresión, pero además por el derecho a tener acceso a una información certera, digna y a la comunicación. Esto es una condición previa a la cadena de valor cultural, es decir, a las etapas de la creación, distribución y difusión y disfrute, perdón, de las diversas expresiones culturales. De hecho, en este objetivo, bueno, aparece como uno de los primeros ejes rectores de la Convención 2005. Hay muchas amenazas a este principio rector, por consecuente a este objetivo cuarto, porque ponen en riesgo la implementación de la Convención. Ya pueden ser temas que tengan que ver con la inequidad de género, al considerar a la libertad artística como un derecho humano, porque no todos lo consideran así, sino que a veces el arte y la cultura pasan a ser como derechos de segunda categoría y no lo son. Entonces, bueno, por primera vez, a partir de esta convención y de este cuarto objetivo, pues se busca que en el derecho internacional las políticas y las medidas culturales pues se destinen a promover la diversidad en las expresiones culturales y fomentar la plena participación de todos y todas las ciudadanas, incluidas las mujeres, ¿no? En este objetivo se hace mucho hincapié en el tema de equidad de género, no solamente en cómo participan las mujeres en la diversidad de manifestaciones culturales, sino que además puedan tener acceso a esos derechos culturales. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, este fondo, el Fondo para la Diversidad Cultural, es creado en virtud del artículo 18 de la Convención 2005. Y bueno, es un fondo voluntario especial que se alimenta por donantes múltiples. Se establece con arreglo a esta convención y está encaminado principalmente a fomentar la emergencia de los sectores culturales dinámicos en los países en desarrollo que son parte de esta convención o que ratificaron la convención.
Aportan fondos los miembros de la UNESCO, donantes individuales y también por parte del sector privado. En este fondo se trabaja de manera mancomunada países del norte, países del sur, y se ha convertido este fondo específicamente en un ejemplo muy importante de cooperación internacional. Y bueno, los resultados demuestran que invertir en la creatividad, que invertir en el arte, que invertir en la protección de las industrias creativas y culturales no solamente va a redundar en el aumento de empleos o en un crecimiento económico, sino que también va a construir o va a encaminar, va a ir haciendo camino para el desarrollo sostenible. Como lo mencionábamos, el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural tiene como objetivo principal fomentar el surgimiento de sectores culturales dinámicos en los países de desarrollo y que son parte de la Convención Internacional 2005. Por otro lado, es que desde su creación, este fondo, aquí como lo pueden ver en el mapita, o en los mapitas, en las estadísticas, este fondo ha financiado 114 proyectos en 50 diferentes países en desarrollo y por un importe total de más de 8 millones de dólares. A la fecha, estamos hablando del año 2019, ha financiado 37 proyectos en 19 países de América Latina, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay, San Vicente y las Granadinas. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de que de verdad es un importante ejemplo de cooperación internacional, lo es. Y bueno, desde su creación, el fondo ha contribuido al desarrollo y la ejecución de políticas culturales, la capacitación de emprendedores y emprendedoras culturales, la cartografía de las industrias culturales y la creación de nuevos modelos empresariales para el sector de la cultura. En este sentido, bueno, hay 7 subsectores. Permítanme pasar que ya me retrasé un poquito. Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de los proyectos elegibles. ¿Qué proyectos pueden llegar a ser candidatos del Fondo para la Diversidad Cultural? Pues los proyectos que elaboren políticas y medidas para el desarrollo de sectores culturales y creativos dinámicos, proyectos que generen datos y herramientas que faciliten la toma de decisiones. Estamos hablando de sistematología, de sistematización y metodología, estadísticas, que indiquen casos. También serán elegibles los proyectos que fomenten la participación de la sociedad civil, proyectos que desarrollen medidas que faciliten el acceso a los mercados y promuevan la movilidad de los artistas, como lo mencionábamos en el objetivo 1. También reforzar las capacidades profesionales y empresariales de los actores del sector cultural y creativo. Proyectos que refuercen las capacidades de centros de formación artística y gestión del sector de industrias culturales y creativas, proyectos que faciliten la participación de la creación, producción, distribución y acceso a bienes y servicios de actividades culturales, además de aquellos que elaboren políticas y medidas que promuevan la igualdad de género en el sector cultural. Cuando hablábamos en el objetivo 4 acerca de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hacíamos hincapié en el tema de la equidad de género. Una de las prioridades globales para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es UNESCO, es la equidad de género, ¿no? Es un eje transversal bajo el que se tiene que trabajar. Y bueno, los sectores de intervención pueden tener un enfoque transversal, es decir, políticas o estrategias culturales con derechos de autor, etcétera. Y hay 7 sectores específicos que van a ser, pues, elegibles para ser financiados por este fondo. Entre ellos puede ser el sector audiovisual, como cine, artes visuales, diseños, arte digital, música, artes escénicas y edición.
¿Quién puede presentar esta solicitud? El fondo presta apoyo a las autoridades e instituciones públicas de países en desarrollo que sean parte de la Convención 2005. La lista de los países que se encuentran, que pueden ser elegibles, se encuentran en la página. Hay una página que les voy a dejar al final de la presentación, que es http://unescocreativity.cities, y ahí pueden revisar la lista de los países que pueden ser elegibles para participar en esta convocatoria. De conformidad con las directrices operativas sobre la utilización de este fondo específicamente, que se aprueban en el año de 2013, las comisiones nacionales y cualquier otra organización que participe en la preselección o aprobación de estos proyectos presentados a la Secretaría de la UNESCO, pues no podrían ya recibir el fondo. Organizaciones no gubernamentales de los países en desarrollo que sean parte de esta convención, como ya lo habíamos mencionado, que de conformidad con su legislación nacional, sean no gubernamentales y sin fines de lucro, y que además se ajusten a la definición de la sociedad civil que pueda figurar en las directrices operativas de la Convención 5 y del fondo. Aquí, como podemos ver, pues principalmente se divide en tres sectores, ¿no? Autoridades e instituciones públicas, ONGs y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional. Y bueno, ¿qué tipos de proyectos no va a apoyar el fondo? ¿Qué tipo de proyectos no son elegibles al fondo? Proyectos que estén relacionados con la conservación de la protección y promoción del patrimonio cultural inmaterial y material, proyectos que se relacionen exclusivamente con la producción de obras culturales y artísticas o la organización de eventos, proyectos que se centren únicamente en el ámbito de educación primaria y secundaria, proyectos centrados en el turismo cultural, proyectos concebidos como becas o subvenciones para necesidades personales, y proyectos que busquen compensar un déficit, pagar deudas o intereses, además de los proyectos que financien la construcción o renovación de edificios. Estos son los proyectos que, bueno, el fondo no podría apoyar. ¿Quiénes no pueden postular? Individuos, ONG o autoridades públicas de países desarrollados. Quedamos de acuerdo que únicamente son los países en desarrollo que ustedes van a encontrar en esta lista. Tampoco pueden postular autoridades e instituciones públicas de países que no son partes de la Convención de la Convención 2005. Quienes no hayan ratificado no pueden ser parte. Organizaciones de integración regional, organizaciones constituidas por estados de una región o subregión determinada, y autoridades, instituciones u organizaciones que participan en el panel de la preselección del fondo. Y bueno, pasando un poco a los requisitos básicos para que las personas puedan postularse, tienen que realizar una solicitud que se presente a través de un formulario en línea, solamente puede ser en inglés o en francés, el llenado de esta solicitud, debido a que la sede de UNESCO, como ustedes saben, está en París. Los países beneficiarios son los países en desarrollo que, como ya lo mencionamos, ratificaron la Convención 2005, y el periodo de ejecución va de 12 a 24 meses. Los proyectos deben de comenzar como muy pronto en abril, ¿no? Es importante mencionar que esta convocatoria se cerró en el mes de junio. Y bueno, la cantidad máxima que se puede asignar al fondo son $100,000. Otros criterios básicos que se utilizan en la fase de la evaluación técnica, denme un segundo, por favor. Listo, gracias. Algunos de los criterios que se pueden utilizar en la fase evaluativa de la evaluación técnica es que todas las secciones del formulario de solicitud que se pide para el llenado estén completas, que los documentos oficiales puedan traer traducción al inglés o al francés, es alguno de los otros requerimientos que pueden pedir para la aplicación, para la postulación de este fondo, y que el solicitante no tenga otro proyecto en curso financiado, o sea, no pueden haber dos proyectos en curso financiados por este fondo. Y los gastos generales relacionados con estos proyectos se limitan a un máximo del 30% del presupuesto total del proyecto que los postulantes estén presentando. Y bueno, algunos de los criterios de evaluación, de la evaluación técnica, corresponde a los ámbitos de la acción de la Convención 2005, responde también a las necesidades y prioridades del país, que sea realizable, ¿no?, y pertinente al contexto sociocultural
que contribuya a alcanzar resultados concretos y que puedan ser medibles. Es decir, este proyecto, cuando se presenta, pues tiene que realizar una serie de, una sistematización que enuncie los indicadores de que estos resultados van a ser concretos y que además pueden medirse en un sentido cualitativo y en un sentido cuantitativo. Además, otro de los criterios que se evalúa es que tenga un impacto estructural en el sector cultural y que, bueno, que tenga una sostenibilidad que complemente acciones llevadas a cabo a nivel nacional y que además incluya medidas que aseguren pues un impacto a largo plazo y el seguimiento de los beneficiarios de este proyecto. También se evaluará que satisfaga el principio de responsabilidad financiera, es decir, que posea recursos adecuados para la realización del proyecto y que prevea acciones para asegurar un manejo adecuado de los fondos. También se tomará en cuenta para elegir a estos proyectos que se cuente con un equipo competente y que se asocie a los actores relevantes, ¿no?, en la elaboración y puesta en marcha de todo este proyecto que se proponga, que los fondos sean destinados principalmente para actividades del proyecto y que se cuente con un autofinanciamiento y con financiamiento de socios con el fin de que se asegure una sostenibilidad del proyecto, ¿no?, en un sentido pues económico. Para esto se busca que haya una buena colaboración entre socios. ¿Cómo postular? Bueno, pues todas las propuestas de los proyectos deben ser presentadas, como ya les mencionaba, en este formulario que se encuentra en línea y se tiene que descargar, ¿no? Les recomendamos que se descarguen el formato, se lean bien la convocatoria, la guía, y que se descargue y complete el marco del proyecto a postular y, bueno, se reúnan todas las copias digitales de los documentos complementarios que puedan ser requeridos para esta solicitud. Como lo mencionábamos antes, pueden ser documentos que sean traducidos al inglés o al francés, de así necesitarse. Es importante mencionar que la convocatoria para este fondo pues cerró el pasado mes de junio y que la información sobre la próxima convocatoria pues será publicada próximamente en esta dirección, ¿no?, que les pongo aquí al final de la diapositiva, que es https://unesco.org/creativity, y las iniciales del fondo. Ahí también pueden encontrar todas las bases, ¿no?, de las que les acabo de hablar, los países que pueden ser candidatos a postularse y que sean elegibles. Y bueno, en cuanto al proyecto al procedimiento de solicitud, ¿no?, y selección, bueno, el primer paso es que la Secretaría de la UNESCO va a lanzar la convocatoria de solicitudes para la financiación. El paso 2, pues los solicitantes o los interesados en postular deben elaborar y presentar sus solicitudes con todos los documentos de apoyo utilizando el formulario en línea que se tienen que descargar. El paso 3, pues hay una selección de los proyectos a nivel nacional y las comisiones nacionales van a establecer pues grupos de preselección. Estos grupos de preselección principalmente estarán compuestos por los miembros de la Secretaría de Cultura o los ministerios de cultura de cada país, los encargados de las industrias creativas y culturales, además de que también puede haber representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y que sean especializadas, por supuesto, en el ámbito o en el sector cultural. Este último grupo, pues realiza un examen preliminar de todas las solicitudes de los postulantes a fin de verificar cuáles son y cuáles no son pertinentes y si responden sobre todo, pues como lo habíamos mencionado, a las necesidades y prioridades estructurales del país o de la región. Y bueno, a continuación este grupo va a llevar a cabo una preselección en línea de hasta 4 solicitudes de financiación. Un máximo de 2 pueden ser instituciones públicas y un máximo de 2 pueden ser organizaciones no gubernamentales para que se equilibre la selección. Y bueno, las organizaciones internacionales no gubernamentales no estarán sujetas a un proceso de preselección por las comisiones nacionales. Estas solicitudes, cuando es una ONG internacional, estas solicitudes se van a examinar directamente por la Secretaría de la UNESCO, pues a fin de verificar que estén completas y se ajusten a los ámbitos de intervención del fondo. Y la etapa 4, ya que se recibieron todas las solicitudes de los postulantes, las candidaturas,
por las comisiones nacionales, la Secretaría de UNESCO pues efectuará un examen técnico que se asegure que los expedientes pues estén completos de todos los requerimientos antes mencionados y por lo tanto sean elegibles. Y pues ya los últimos pasos es que todas las solicitudes de financiación elegibles sean evaluadas por un grupo ya de carácter internacional de expertos de las 5 regiones geográficas de UNESCO. Cada expediente se va a evaluar de conformidad con los criterios que se establecen en el fondo. Los resultados de este examen técnico y de la evaluación que se realiza por el Grupo Internacional del Fondo se publicarán en el mes de enero en la misma página, ¿no? En la página del sitio web del fondo. Las recomendaciones finales del grupo de expertos que van a comunicar al Comité Intergubernamental de la Convención 2005 acerca de pues, la decisión que se tomará sobre la financiación de qué proyectos y, bueno, se llevarán a cabo estas recomendaciones en la sesión ordinaria de este Comité Intergubernamental. Esto se realiza en el mes de febrero, la sesión ordinaria se realiza en el mes de febrero en la sede de la UNESCO en París. Y bueno, por último, la Secretaría de la UNESCO preparará los contratos para los proyectos que estén recién aprobados y los beneficiarios que resulten del fondo comenzarán la ejecución del proyecto. La Secretaría de la UNESCO va a supervisar todo el proceso de la ejecución de los proyectos y también va a analizar todos los resultados. Por eso es importante, como les mencionaba, que los proyectos tengan esta visión, este enfoque de tener claros cuáles son las metodologías, cuál es la sistematización que permitirá mostrar los indicadores para que estos proyectos postulantes pues puedan ser elegibles. Y bueno, finalmente, para mayor información, aquí les dejo las 2 ligas. Pueden acceder a la Convención 2005, la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales, y a la página de unesco.org Creativity, que es del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Y bueno, concluyo con esta diapositiva, mi presentación. Espero que sean muy útiles las recomendaciones, la información que les hemos brindado acerca de estos 2 temas principales. Bueno, Resiliarte, que es una de las iniciativas más importantes para nosotros, y por supuesto, del fondo. Muchas gracias, Giselle. Muchísimas gracias, Cintia Santoyo, de Oficina de UNESCO México. Y bueno, hay algunas preguntas que nos están haciendo por redes sociales y me gustaría decirlas ahora. Bueno, también decir que nos están mandando saludos desde Cineastas Unidas, desde Fundación Fe, Sueños y Esperanzas AC. Y bueno, la primera pregunta, hay preguntas de cómo aplicar y cuándo sale la convocatoria que ya fueron respondidas, pero hay una pregunta que dice, ¿a qué se refiere con impacto estructural? Bueno, cuando hablamos de condiciones estructurales, y como yo lo mencionaba al inicio, el arte y la cultura tiene no solamente que estar considerado como un elemento de segunda categoría. Cuando hablamos del proceso creativo de la cadena de valor cultural, estamos hablando que los procesos artísticos y culturales tienen que tener como elemento fundamental el desarrollo sostenible. Cuando revisamos los objetivos del desarrollo sostenible, hablamos de la erradicación de la pobreza, hablamos de la erradicación de trabajar en pro de la equidad de género. Estos cambios estructurales, cuando hablamos de cambios estructurales, es porque van a impactar de manera grande, ¿no? No solamente que sean acciones paliativas, o sea, que sean acciones que pongan parches en el ámbito cultural, en ciertas regiones, en ciertas localidades, sino también va relacionado con otro punto que yo les decía de los proyectos. Los proyectos tienen que asegurar que tengan una durabilidad. Es decir, el fondo va a proveer la asistencia, pero tienen que asegurar que va a haber un financiamiento y que ese proyecto se puede seguir desarrollando en la localidad. Que a donde se va a ir a aplicar el proyecto, que con los gestores culturales, que con la ONG nacional, la ONG internacional, con quien se vaya a aplicar, aseguren la permanencia de este proyecto, no únicamente por un cierto tiempo, sino que hablamos de estructural, ¿qué va a impactar en lo económico? ¿Qué va a impactar en lo cultural, en el ejercicio de los derechos? Pero además que tenga
una estabilidad cuando hablamos en el sentido temporal, ¿no? Que pueda ser un proyecto estable. A eso nos referimos con lo estructural, que pueda tener un impacto macro en el país, en la región. Excelente. También están preguntando si el fondo apoya proyectos de investigación con impacto en políticas culturales. Dependerá de la aplicación, Giselle, desde dónde estamos aplicando. ¿Quién de los, ¿me escuchan? ¿Quién de los postulantes, a través de quién están aplicando, ¿no? A través de una institución pública, a través de una ONG internacional, de una ONG local, y bueno, que sobre todo los criterios sean evaluables en cuestión de políticas públicas, en el ámbito cultural, pero por supuesto que si hablamos de un proyecto de investigación, habría que revisar bien los lineamientos, si estamos hablando de alguna universidad, si estamos hablando, acuérdense que quien no pueden postular es un individuo a título propio, por ejemplo. Es decir, si yo quiero poner en marcha mi tesis de investigación de maestría, que tiene que ver con políticas y gestión cultural y que puede ser muy valiosa, tendríamos que buscar cómo podemos afiliarnos a través de una institución pública para presentar y postular a esta, pues, al fondo. ¿Dónde pueden tener los artistas mayor información de cómo hacer un proyecto con impacto estructural? Bueno, cuando hablar de condiciones estructurales es como un concepto muy genérico, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando de situaciones que pueden ser macro a nivel nacional, a nivel regional. Voy a poner un ejemplo sin tratar de caer en un rollo político porque no compete. Pudiéramos hablar de los feminicidios. Entonces hablamos de que es una problemática que tiene que ver con una política cultural. Cuando hablamos de la presencia de mujeres en espacios artísticos, ¿cuántas de esas? Podemos hablar de que hay 100 mujeres sobre un 50 de hombres, ¿no? En la danza, por ejemplo. Bueno, ¿qué tanto de ese número que pareciera equitativo y que hay un número que se garantiza de mujeres? Ahorita voy a explicar por qué esto es estructural. ¿Qué tanto de esas mujeres que participan en el sector, en la manifestación cultural de la danza, artes escénicas, tienen de verdad un tema paritario en cuanto al salario, en cuanto a prestaciones, en cuanto a seguridad social? Es decir, a veces el número de 100 sobre 50 no nos está hablando de ninguna equidad. Y eso es un tema estructural. O sea, estamos hablando de algo que nos toca a todos de raíz, a los que las y los ciudadanos no escapamos. Cuando hablamos de las y los ciudadanos a pie, ¿no? Que tenemos que tener un ejercicio de los derechos culturales. Entonces, los artistas o los gestores culturales, encaminando a esta respuesta, ¿cómo pueden tener acceso de formular un proyecto estructural? Vamos a pensar en lo macro. Vamos a pensar, por ejemplo, Future Team, que tiene un proyecto a nivel internacional, ¿no? Y que están tocando diversos temas que no competen únicamente a una localidad. Es decir, podemos bajar una problemática macro o una situación macro a nivel nacional, a nivel regional y acoplarla a un proyecto. Pero cuando hablamos del impacto de este proyecto y sus resultados que tienen que ser medibles, porque además es otro de los criterios de elegibilidad del fondo, tiene que poder medirse ese impacto, es decir, ¿en qué va a beneficiar este proyecto a la región? ¿En qué va a beneficiar en este proyecto a nivel nacional? A eso nos referimos cuando hablamos de una condición estructural. Entonces, bueno, dependerá de qué las y los artistas, o de qué las y los gestores culturales quieran abordar, pero estamos hablando de un impacto macro, cuando hablamos de cuestiones estructurales. No sé si con eso respondo la pregunta de lo estructural. Excelente. Y bueno, también hay una pregunta por acá que dice, ¿existe una metodología que recomiende la UNESCO para realizar un proyecto holístico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Pues esto va a depender, bueno, entiendo que están refiriéndose específicamente a los proyectos culturales. Más que recomendar metodología, nosotros hablamos de la cadena de valor cultural, principalmente de la cadena de valor cultural,
y los objetivos de desarrollo sostenible como elemento transversal a estos proyectos. Es decir, ¿cómo puedo yo implementar un proyecto de artes escénicas que promueva la equidad de género? Bueno, ¿qué temas voy a tocar en ese proyecto, en esa obra de teatro, en ese montaje, que como contenido social, que como contenido sociocultural esté abordando, por ejemplo, la violencia de género o alguna otra problemática? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de una serie de... Les recomiendo que entren a la página de Naciones Unidas y podemos descargar los objetivos del desarrollo sostenible. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene sus metas. Entonces, la metodología que pudiera seguirse para aplicar en un proyecto es, bueno, ¿qué objetivos del desarrollo sostenible puedo integrar a mi proyecto? Y que entonces las metas de mi proyecto puedan empatarse con las metas de cada objetivo de desarrollo sostenible. Esto claramente va a depender del tema de mi proyecto. ¿Cómo en mi proyecto puedo incorporar la educación? ¿Cómo en mi proyecto puedo incorporar la cultura de paz? ¿Cómo en mi proyecto puedo incorporar la equidad de género? Y que entonces estos contenidos de sus proyectos, de lo que ustedes quieran, si tienen interés en postularlo, tengan un contenido social importante que nos lleve a la realización de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Pero más que una metodología, yo lo que les sugiero es que podamos acercarnos a estos documentos de la Agenda 2030 y a los objetivos del desarrollo sostenible. Excelente, pues muchísimas gracias, Cintia Santoyo. Y también quisiera por ahora abrir rápidamente si alguno de nuestros moderadores de la siguiente sección o de nuestros participantes, colegas latinoamericanos, tiene alguna pregunta para UNESCO México y quisiera plantearla en este momento. No por ahora, gracias. Hola Cintia, yo sí tengo una pregunta sobre, bueno, en 2015 tengo entendido que la UNESCO hizo una asamblea con los miembros, miembros parte de la Convención de 1972, porque menciona que se tiene que usar el patrimonio, tanto tangible como intangible, para avanzar en la persecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si fuéramos tomadores de decisiones, me gustaría que hicieras como recomendaciones para tener este equilibrio entre la explotación de estos patrimonios, pero para el desarrollo sostenible, pero sin ponerlos en riesgo. Sobre todo las cuestiones de patrimonio intangible. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, sí, el patrimonio, la consideración del patrimonio mundial, como ustedes saben, pues quienes tenemos, quien tiene el mandato, más que una recomendación, Alejandra, porque yo lo voy a hablar a título de la UNESCO, y recomendaciones de carácter personal no puedo hacer, pero voy a hablar un poco acerca del mandato que tenemos, como ustedes saben, UNESCO, es quien tiene a cargo la lista de inscripción del patrimonio cultural inmaterial y la lista de inscripción de lugares de patrimonio mundial. En este sentido, para hacer un equilibrio del desarrollo sostenible, protegiendo el patrimonio cultural inmaterial, que es específicamente a donde se dirige tu pregunta, los proyectos de acompañamiento y todo lo que llevamos a cabo dentro de la oficina, te voy a hablar desde mi experiencia, que soy colaboradora del sector de cultura de UNESCO México, están alineados a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Como ustedes saben, está la Convención de 2003, que es la Convención para la Salvaguardia del PCI, y bueno, esta convención marca una serie de lineamientos que se han ido adaptando de conformidad también a los objetivos del desarrollo sostenible. Las comunidades, principalmente, sobre todo en México, portadoras del patrimonio cultural inmaterial, pueden ser muchas comunidades indígenas. En UNESCO México estamos llevando a cabo proyectos de fortalecimiento en la dimensión sociocultural, trabajando de la mano con estas comunidades. Lo que yo he tenido en mi experiencia, o lo que he llevado a cabo en mi experiencia como colaboradora del sector de cultura, es incorporar siempre
a los proyectos, a las comunidades. Es decir, no podemos trabajar en proyectos de acompañamiento técnico, proyectos de acompañamiento técnico sin tomar en cuenta de base las decisiones e interés de las comunidades. Eso es básico para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Las directrices operativas de la Convención de 2003 pues nos marcan que las comunidades portadoras y las comunidades interesadas en el patrimonio cultural inmaterial tienen que estar de acuerdo para que nosotros podamos realizar estos proyectos de acompañamiento. El año pasado tuvimos ocasión de estar, como ustedes saben, en la región del Totonacapan, que además el Centro de Artes Indígenas ha sido considerado como un centro, consolida los tres nombramientos, ¿no? Patrimonio Mundial, por el Centro Tajín, el Centro Arqueológico, también el patrimonio cultural inmaterial por la ceremonia ritual de los voladores y las buenas prácticas, como se dio el reconocimiento al Centro de Artes Indígenas. Entonces, hemos logrado, por ejemplo, trabajar muy de la mano con el Centro de Artes Indígenas y han trasladado los objetivos del desarrollo sostenible al Totonaca. Ha sido una labor súper interesante porque la cosmogonía indígena es muy distinta a la cosmovisión occidental, ¿no? Y que tenemos y de las personas que trabajamos en los organismos internacionales. Entonces creo que lo importante, Alejandra, es cómo vamos incorporando el trabajo de la mano y tomando siempre en cuenta lo que las comunidades quieren decirnos. Esto ya lo hablo en general en los proyectos de la Oficina de UNESCO México, pero lo hablo a título personal. No podemos considerar un proyecto de acompañamiento técnico sin saber qué es lo que nos están diciendo las comunidades portadoras de patrimonio cultural y material y siquiera saber si lo desean, ¿no? Hay procesos de sensibilización que también llevamos a cabo, es decir, cómo podemos sensibilizar a las comunidades que poseen elementos de patrimonio cultural intangible y que a veces lo desconocen. Entonces, otra de las labores de UNESCO es poder sensibilizar, poder acompañar, pero siempre con este respeto íntegro y ético a las comunidades portadoras. Alejandra, no sé si respondía a tu pregunta. Claro que sí, estuvo excelente. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Y la última pregunta que nos están haciendo en Facebook es, ¿por qué se excluye el patrimonio inmaterial? Que me parece... Ok, bueno, quiero entender que la persona que está preguntando se refiere a por qué se excluye el patrimonio cultural en una cuestión general, en los países, en los gobiernos. Voy a dar como mi percepción como Cintia y un poco como UNESCO. En UNESCO yo trabajo justamente el tema de patrimonio cultural inmaterial en el sector de cultura. Soy más, cogeo un poquito más de patrimonio mundial, pero en patrimonio cultural inmaterial pues estoy desarrollando diversos proyectos. Y de ninguna manera hay un tema de exclusión por parte de la agencia, por parte del sistema. Es algo con lo que estamos, como ya le decía yo a Alejandra, pues estamos trabajando arduamente, considerando siempre los elementos del patrimonio cultural inmaterial, porque no solamente se trata de hablar de un crecimiento económico. Y entonces decir que vamos a la comunidad, que es portadora de patrimonio cultural inmaterial, pero que estoy no considerando el valor que eso tiene para la comunidad. Entonces, por parte de la oficina de UNESCO, pues estamos trabajando, es parte de nuestro mandato, trabajar con el patrimonio cultural inmaterial. Pero entiendo que la persona se refiere al patrimonio inmaterial en todos sentidos, ¿no? Creo que tiene que ver, bueno, con cuestiones que pueden ser hasta de carácter político, de carácter legislativo, y porque no se le da un valor real a eso que es intangible, ¿no? Estamos hablando de la lengua, estamos hablando de la poesía, estamos hablando de la música, estamos hablando de la gastronomía. Entonces creo que, porque se excluye, bueno, podemos hablar de infinidad de causas, políticas, económicas incluso, culturales, de desconocimiento. También podemos hablar de que el patrimonio cultural inmaterial se excluye porque se desconoce, hay un desconocimiento de lo que poseemos. Todos nosotros, todas nosotras, poseemos de algún otro modo patrimonio cultural inmaterial, desde el lugar de origen, la lengua que hablamos,
las tradiciones que llevamos a cabo. Entonces, lo importante es qué hacer para no continuar la cadena de exclusión al patrimonio cultural inmaterial, y creo que tiene que ver con conocer acerca de lo intangible en nuestro país, de la cultura, de las diferentes manifestaciones. La lista de patrimonio cultural inmaterial en el país es súper rica, ¿no? La charrería, la romería de Zapopan, el ritual de los voladores. En diciembre del año pasado hubo un nombramiento binacional, fue el primer nombramiento binacional entre España y México por la producción de la talavera, entre estos dos países, ¿no? España y nuestro país. Entonces, creo que, bueno, ¿por qué hay exclusión? Podría responder con muchas cuestiones que van de carácter político, de gobernanza, pero voy a decir que tiene que ver muchísimo con el desconocimiento y la desvalorización de este patrimonio e incluso una cuestión de identidad identitaria, ¿no? ¿Cómo me estoy identificando yo como individuo dentro de mi país o cómo no me identifico? ¿Hay tiempo para una pregunta? Sí, yo supongo que sí, no lo sé. Adelante, ¿Qué tal, adelante. Carolina? Yo quería preguntar si han hecho o si tienen algún tipo de colaboración con gobiernos locales para la elaboración de planes de desarrollo o planeación estratégica. ¿Cómo les ha ido con eso? Si es que lo han hecho. Y si no, ¿cómo evitar? Porque de pronto, pues todos estos lineamientos que vienen de, por ejemplo, de la convención, pues tienen a la cultura en tantos sectores, ¿no? En el sector económico, tenemos que pensar en derechos humanos, en minorías, en equidad de género, diversidad, patrimonio, que al final se diluya la cultura en un plan de desarrollo y que esté en todos lados, que es bueno, ¿no? La transversalidad, pero no, sí me explico, que se pueda diluir en todas las políticas culturales, o más bien en todas las políticas públicas. Ok, Carolina, a ver, voy a ver si respondo atinadamente a tu pregunta. Recientemente, te voy a hablar de un ejemplo reciente. Estamos trabajando con el gobierno de Aguascalientes, específicamente con el Instituto Cultural de Aguascalientes, en identificar elementos culturales, ¿no? Que van desde cuestiones de patrimonio cultural inmaterial, cuestiones de patrimonio material, lengua, actores culturales de la región, y esto lo estamos llevando a cabo de la mano con el gobierno, el gobierno municipal de Aguascalientes. Más que, yo lo que entiendo es que dices que cuando hablamos de este cúmulo, estamos refiriéndonos a la interseccionalidad. En la interseccionalidad tenemos que tomar en cuenta la diversidad sexogenérica, debemos de tomar en cuenta incluso si son mujeres migrantes, si son mujeres afromexicanas, la niñez, las y los adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de esa intersección, es un poco complejo pensar entre la intersección de todas estas condiciones, la intersección de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo poder llevarlo a un plan de desarrollo, que estamos hablando de una legislación, que bueno, aunque en plan de desarrollo se va actualizando con cada gobierno municipal, con cada gobierno estatal, y pudiera parecer complejo, pero creo que más que diluir, trabajar a veces de manera focalizada con los gobiernos, creo que la riqueza está en trabajar esa diversidad. Y con Aguascalientes lo hemos venido trabajando, tenemos un trabajo importante ahí, hablando de las industrias creativas, de las industrias culturales, haciendo hincapié en la participación de las mujeres. Entonces sí, hay compromiso para trabajar pues, siempre de la mano con los gobiernos, ¿no? En el acompañamiento y formulación de políticas de carácter cultural. Gracias. Excelente, pues
Es así como pues queremos darte agradecerte de sobremanera por estar con nosotros, Cintia, y bueno, también a las personas que han estado preguntando en redes sociales y a todos los que estamos haciendo posible este primer coloquio internacional, Red de Diálogo, espacio de debate en torno a la danza y la cultura. En ese sentido, pues quisiera agradecer la presencia y también hacer este cambio de programa. Nos vamos a la segunda parte, donde vamos a estar hablando con nuestros colegas latinoamericanos, artistas escénicos, desde las instituciones artísticas, algunas partes de gobierno y delegados de cultura, y que nos van a estar acompañando en las próximas 2 horas. El único anuncio que quiero hacer es que vamos a estar migrando de plataforma a YouTube Live. Entonces, síganos en redes sociales. Future Team México es donde se va a estar transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, Cintia Santoyo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Pues en agradecimiento igual a Enjambre, perdón, y justamente con UNESCO, con esa colaboración. Al final creo que todo esto se resume muy, muy importante y también tomando una muy buena oportunidad de mencionar todas esas preguntas que hacían Enjambre y Future Team, pues creando esto, pero UNESCO también volteando a ver este tipo de apoyos y de colaboraciones, ¿no? Ahí de hecho, ahí pues se conoce muy bien la convocatoria. Creo que sería muy bueno el tocar eso de Mexicolín como un proyecto que se metió en la convocatoria por parte de Future Team México, pero sí en alianza con una asociación que trabaja como Comunidades Huichol. Creo que eso pues sería también importante a destacar el cómo ustedes también nos están apoyando en no nada más participar, pero bueno, dar toda esa revisión, y a todos los demás que pues han pues seguido todo esto. Creo que son elementos muy importantes, tanto de una, como comentaba la maestra Alejandra, de algo holístico, ¿no? De también participar y contribuir a una reconstrucción del tejido social, ¿no? En las comunidades vulnerables, que ese sería el objetivo del proyecto que metió Future Team en colaboración con Calpulli, Nezahualcóyotl y Arte Yagüi, y que de hecho en estos días se está llevando unos eventos a cabo, pues con esa sinergia también de, por un lado, el trabajo y el apoyo a las comunidades, también lo que entra una obra artística, lo que es Rage Against Violence de parte de Giselle, y bueno, la parte de Altra Corpo. Entonces, bueno, al final es claro que ese sentido holístico, y que pues tenemos que conocer tanto las convocatorias, pero pues se mencionaba, ¿no? O sea, la Convención de Naciones Unidas, venimos toda la semana hablando de los ODS, de la importancia que tenemos pues en el sector cultural de conocerlos, ¿no? En el sector artístico, y obviamente pues los internacionalistas que somos, pues también ser expertos en ambos lados. Creo que eso es lo más bonito, importante de juntarnos todos aquí. Así que de verdad, a nombre de Future Team México, muchísimas gracias, y obviamente pues todos los que están aquí de Enjambre que hicieron pues posible esto, y gracias a UNESCO por todo ese apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio, y gracias, Giselle. Sí, justo recordar esto, ¿no? Estamos hablando de que todos los proyectos tienen que tener un importante impacto en las comunidades, porque para ello estamos en la labor. Entonces, en nombre pues, de la oficina de UNESCO México, les agradezco mucho la invitación a participar en este espacio, porque para nosotros también es muy importante que existan estas iniciativas, que podamos pues llevarlas al frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora estamos pasando a esta segunda parte del día 4 del coloquio internacional. Con las mesas redondas con países invitados tenemos de Ecuador, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Argentina. Y bueno, la parte de México también vamos a estar dialogando. Y tenemos 3 ejes de temas sobre la mesa. El primero es análisis de la realidad cultural local, en específico la danza desde la política cultural nacional. El segundo, cómo el país está trabajando su política cultural para facilitar, estimular y garantizar la creación artística. Y el tercero, arte, cultura, educación y poder, interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización. Para moderar estos 3 ejes, tenemos de invitados especiales a la doctora Carolina Okolova, a la doctora Alejandra
Mariel Vergara Herrera y al internacionalista Federico Frizzi. A continuación, pues vamos a dar paso a esta segunda parte y vamos a estar transmitiendo en vivo desde YouTube Live de Future Team México. Continuamos.